partir de acá, ¿ya? Y empezamos. A ver, ¿qué es una progresión entonces, profesor? Es un arreglo de números que, de acuerdo, tiene o cumple un cierto patrón, ¿correcto? Por ejemplo, las progresiones las hay, como te había mencionado, de dos tipos. Lo que viene a ser la progresión aritmética y la progresión geométrica. Vamos a empezar por la primera, ¿correcto? Entonces voy a colocar acá progresión, P nada más, aritmética. Ya, aritmética. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Aritmética. Muy bien. ¿En qué consiste, mira, Itamaria? Consiste en que los números se obtienen, los números que continúan se obtienen cuando tú le sumas una constante, ¿no? Es un proceso de sumar. Imagínate que el primer término, por ejemplo, sea A sub 1, entonces quiere decir que el siguiente va a ser A sub 1 más R, el siguiente va a ser A sub 1 más 2R, y así, ¿correcto? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, profesor, entonces eso quiere decir que los términos consecutivos se van obteniendo sumándoles siempre a ese término una razón, lo que nosotros denominamos una razón. Fíjate bien. Y eso es cierto, porque si el primer término, por ejemplo, era A sub 1, entonces yo le sumé acá una razón, más una razón, más una razón, ¿de acuerdo? Y se fueron creando los términos consecutivos, ¿correcto? Ahora, ya que has entendido esta parte, existen algunas formulitas, ¿de acuerdo? Que son las que vamos a usar en este caso, ¿de acuerdo? Para las progresiones aritméticas. ¿Cuáles son, profesor? La primera que vamos a ver y que es importante es la del término general, es decir, un término enésimo, como dicen, ¿no? Que es igual al primero más n menos 1, todo esto por la razón. Fíjate acá, ¿de acuerdo? Entonces, con esta fórmula yo voy a poder calcular un término cualquiera de la progresión aritmética, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que el primer término, el número de términos, porque me pueden decir, a ver, calcula de esta progresión el término 100, el término 150. Entonces, con esta fórmula me va a ser más fácil. Obviamente, debo conocer también la razón, ¿correcto? Y a veces, en algunas circunstancias, te piden que calcules también la suma. Entonces, la suma de los enésimos términos es igual al primero más el último término involucrado en mi suma, ¿de acuerdo? Todo esto por 2, ¿de acuerdo? Y multiplica a n, ¿correcto? Entonces, acá tenemos, ojo, el término general y tenemos la suma enésima. El término enésimo y la suma enésima. Estas dos fórmulas que acabo de colocar acá, Itamar, son las más importantes para la que viene a ser una progresión aritmética. Y esto que está acá es, de acuerdo, la forma que debe tener, ¿correcto? Siempre entre dos términos consecutivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este es el primero, este es el segundo, el tercero, por ejemplo, entre el segundo y el primero, la razón es consecutiva, o sea, es un número constante que se conoce como razón. Acá lo voy a poner. Este R que está acá viene a ser la razón, ¿de acuerdo? En este caso, la razón aritmética. Razón. ¿Ya? A ver, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, Itamar? A ver. Es decir, no solamente podemos calcular con esta fórmula cualquier término de esta sucesión, o progresión, disculpa, eh, además también te vas a dar cuenta que vamos a poder calcular su suma, ¿de acuerdo? Entonces, esta partecita. ¿Qué quiere decir, señorita? ¿No? Que si usted continúa acá, pin, 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 acá va a haber un término, ¿no? El término 50, que va a ser 248. Es decir, el término 50 de esta progresión aritmética sería 248, ¿no? Es un término sencillamente, ¿no? Porque imagínate, vamos a utilizar la calculadora, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a hacer acá. 3 más 248, todo esto
por 50, ahí está, y lo voy a dividir entre Sale 2. 323. No, sale 6.275. Ya el resultado total. Ya, imagínate, 6.275. Imagínate, una suma tremenda, imagínate. O sea, ¿cómo quiere decir, profesor? Yo he sumado 3 más 8 más 13 más 18 hasta llegar al número 248. Sencillamente imposible de calcular también, ¿sí o no? ¿Qué te pareció esta más? Entonces, estas dos fórmulas me van a permitir calcular cualquiera de estos, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ya está. Entonces, ahora sí vamos a ver el siguiente, ¿ya? El siguiente que viene a ser las progresiones. ¿Y Tamar mandó su tarea? Sí. Excelente. Solamente le estoy dejando dos problemas, ¿ah? No es mucho. Entonces, yo creo que está bien, ¿no? Para que no perdamos el hilo, ya. Muy bien. Ahora sí, muy bien. Nos faltó ver, entonces, recuerde, señorita Itamar, las progresiones geométricas, ¿correcto? Allí está. Progresiones geométricas. Muy bien. Profesor, ¿y eso cómo se caracteriza? Ahora mira, recuerda que el anterior era cuando al término que continuaba tú le ibas sumando una constante. Ahora le vas a multiplicar. Es decir, el primer término sería A sub 1, el siguiente sería A sub 1 por R ahora. El siguiente sería A sub 1 por R al cuadrado, ¿de acuerdo? Y así continuaría, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si te puedes dar cuenta, como te estaba diciendo, el término que continúa se genera cuando tú lo multiplicas ahora, y acá lo voy a poner la multiplicación, por una razón, que en este caso es una razón constante. Eso se llama progresión geométrica. Profesor, y también existe, claro, señorita Itamar, también existe un término general que es igual al primer término por la razón a la n menos 1. Ojo, mira, quiero que quede claro, señorita Itamar, ¿ya? Este n menos 1 está como exponente de la razón, ¿ya? Ahí está como exponente. Profesor, y la suma de los términos, o sea, porque también hay una suma enésima de términos, también tiene que ver con esto, ¿ya? Lo voy a poner ahí, ¿de acuerdo? A ver, espérate. ¿Qué pasa, profesor? Mira, esta es la suma enésima. Pero ¿qué pasa, profesor, si, por ejemplo, esa suma se prolonga hasta el infinito? Ah, cuando la suma se prolonga al infinito, esto es igual al primer término, señorita, ¿de acuerdo? Sobre 1 menos la razón. Y normalmente la razón es una fracción, ¿de acuerdo? O sea, la razón es mayor que 0, pero es menor que 1, ¿ya? A ver, como para que a ver, disculpa, como para que tú no lo veas muy complejo, lo voy a volver a explicar, ¿ya? ¿Qué cosa es una progresión geométrica? Es cuando, ojo, los términos consecutivos se forman al multiplicarle una constante. En este caso, la constante recibe el nombre de razón. Acá lo voy a colocar. Ya recibe el nombre de razón, así como la anterior. El término general es igual a, y ojo, que lo voy a poner ahí, porque esas son las formas importantes, es igual al primer término por R a la n-1. Este n-1 es exponente, ¿correcto? La suma de los enésimos términos. Imagínate que ahí hay ya 50 términos. Ah, profesoría, el primer término, la razón a la n-1 sobre r-1. Este n también acá, Itamar, está como exponente. Profesor, ¿y si esa razón, y si esa suma, disculpen, es hasta el infinito, profesor? Ah, toma esta forma, pero siempre y cuando que la razón, o sea, el radio que multiplica, sea una fracción prácticamente, porque oscila entre 0 y 1. ¿Ya? ¿Qué te pareció? Ahí está la teoría, cópialo bonito, y efectivamente también vamos a hacer un ejemplo. Itamar, a ver, antes que aparezca esto del Zoom, si se corta, entras, de nuevo te voy a dar 5 minutos para que vayas a baño o cualquiera de estas cositas, ¿de acuerdo? Y entras con el mismo Profesor, link. buenos días. ¿Quién es? Profesor, Apreti. Un ejemplo de lo que es una progresión geométrica, ¿correcto? Ahí está. Cópienlo, jóvenes, y ahora sí creo que ya estamos en condiciones de pasar a desarrollar los problemas
que ustedes tienen allí en su módulo. ¿Correcto? Ya está. Cópienlo, chicas. Ahí está, le estamos grabando, ¿ya? Mira, antes de empezar el primer problema, quiero darte un truco. ¿Cuál es el truco? Mira, por ejemplo, imagínate lo siguiente. Imagínate, tú sabes que la fórmula general es a a la n, que es igual a la 1, ¿cierto? Más n menos 1, todo esto por la razón. ¿Sí o no? Eso tú lo sabes. Entonces, por ejemplo, mira, yo te pongo, si yo quiero el término a la 5, ¿tú qué vas a hacer? Vas a decir a sub 1 más 5 menos 1 sería 4, 4 veces la razón. Y ahí está el truco. Siempre cuando te den un término, esta parte le bajas 1 nada más. Por ejemplo, si te digo el término 99, profe, esto es igual a sub 1 y a 99 le bajo 1, sería 98, 98R. Es decir, para que tú lo tengas más rápido. Profesor, si me dan, por ejemplo, el término 13 es igual al primero más 12 veces la razón. ¿Qué te pareció? ¿De acuerdo? Este es un pequeño truco para que tú lo tengas y lo apliques ya un poco más directo. Ya no estés 13 menos 1, ya no. Simplemente siempre se baja 1. ¿De acuerdo? Eso hay que tener presente. Muy bien, dicho esto, entonces ahora voy a leer el primer problema para toda la vida. Entonces, profe, yo siempre que me den un número, yo le voy a sumar 1, lo voy a dividir entre 2 y automáticamente lo que obtengo es el término central. Sí, joven, automáticamente. Entonces, mira lo que voy a hacer. Presta atención acá, ¿ya? Recuerda que la suma, y acá lo voy a colocar, la suma de estos 5 términos, ¿cómo se calculaba? ¿Cierto? Profesor, no sé cómo se calcula. Vamos a ver. Hay fórmulas, pero yo no quiero llenarte de fórmulas. Vamos a hacerlo. Esta sería, recuerda, la suma de los 5 términos era igual al primero más el quinto, ¿cierto? Sobre 2, ¿qué te pareció? Sobre 2, ¿de acuerdo? Y todo esto por el número de términos, que en este caso sería 5. Pero ojo, ¿cuánto me han dicho que es este valor? Este valor me están diciendo que es 25, date cuenta. Le saco quinta, me queda 5, este 2 que está dividiendo pasa a sumar. Profe, a sub 1 más a sub 5 debe ser igual, y mira, voy a dejar acá un espacio. A 2 por 5, 10, porque acá quiero colocar algo más. ¿Ya? Sí, cierto, profe. El primero más el... Ya está, fácil. Pero, profe, a mí no me están pidiendo eso. A mí lo que me están pidiendo es el tercer término. ¿Y el tercer término cómo lo calculo? Recuerda que el tercer término lo vas a calcular al primero más 2 veces la razón, ¿sí o no? Eso ya te había explicado. Claro, profesor. Es cierto lo que usted me está diciendo, ¿correcto? Sí, es cierto. Y, profe, ¿y eso cómo lo calculamos? Fácil, pues. Mira, recuerda, fíjate bien, señorita, ahí está, o señoritas. Recuerda que este término a sub 5, ¿cómo era? Profe, ese término a sub 5 era a sub 1 más 4 veces la razón. Pero como acá tengo otra sub, profe, 2 veces a sub 1 más 4 veces R. Sácale la mitad a esto, ve. Si tú le sacas la mitad, me va a quedar a sub 1 más 2 veces R, que es igual a ¿cuánto? A 5. Y este 5 justamente es el valor que me están pidiendo. Entonces, profesor, el término central a sub 3 debe ser igual a 5. Allí está el problema resuelto. Profesor, ¿existen fórmulas? Existen fórmulas que te permiten calcular el término central de manera directa, pero no te acostumbres, Siempre lo que yo te recomiendo es trata de utilizar las 2 formulitas que te he enseñado nada más. En este caso, de progresiones aritméticas. ¿De acuerdo? Ya está. Te va a demorar un poquito, pero nunca te vas a equivocar. Son 2 fórmulas nada más. Muy bien. Ya. A ver. Muy bien. Pongamos acá el videito en pausa. Ya está. Y empezamos. A ver, profesor, en este problema que nos dan, mira, te dan 2 datos. Me dicen que el producto del primero con el cuarto término es igual a 136, ¿correcto? Y me dicen que la razón es igual a 3. Allí está. Muy bien, me dicen que calcule, ojo, el primer término. Entonces, profe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar acá, jóvenes, mira, este por su equivalente. Recuerda, profe, ¿cuál era su equivalente? Recuerda que este a sub 4 es igual a sub 1 más, como es 4, 3 veces la razón, mira. Y no te olvides que esto de acá queda multiplicado por el primer término. Mira, o sea que de acá he sacado esta información. Y todo esto, ¿cuánto es igual a 136? Ahora, pero la razón, yo lo tengo acá, ve jóvenes, ¿sí o no? ¿Cuánto vale? 3. Entonces lo puedo introducir acá. Y me va a quedar 3 por 3, ¿cuánto es? 9.
o sea, A sub 1 más 9, ¿cierto? Por A sub 1. Allí está. Entonces, profesor, ¿qué significa? ¿Sabe lo que significa, jóvenes? Lo que significa es esto bien sencillo. Mira, quiere decir que este 136 descompone dos productos que se diferencian ¿en cuánto? En 9. ¿Ya? Ah, profe, 136, entonces yo lo tengo que descomponer en dos productos que se descompongan en 9. Por ejemplo, 136 lo puedo escribir como, por ejemplo, 4 por 34. 4 por 34. Ahora, mira, profe, ahí están dos productos. Pero 4 y 34 se diferencian en 9. No, 4 y 34 se diferencian en ¿cuánto? En 30. Profesor, ya. Profesor, esto también se puede poner como 8 por 17. 8 por 17 136. Tú lo puedes verificar. Pero 8 y 17 se diferencian en 9. Ah, sí, profe, sí se diferencian. Y mira, lo único que vas a hacer es este 17 de acá, arreglarlo. ¿Cómo? El 17 lo pongo como 8 más 9. ¿Para qué? Para que le dé la misma forma. Date cuenta, con esta forma te puedes dar cuenta que claramente el término A sub 1, ¿cuánto vale? El término A sub 1 vale 8. Entonces, conclusión, este término debe valer ¿cuánto? Debe valer 8. Allí está el problemita número 2. ¿Qué les pareció? ¿Sí lo comprendieron? ¿Tuvieron alguna duda? Díganme, chicas, ¿qué tal?